Buenas noches, señor Arturo. Buenas noches. Le voy a realizar una entrevista. Esa entrevista es para analizar qué papel juega el UDEM en el desarrollo de alumnos y exalumnos en su vida laboral y personal. Muy bien. ¿Cuál es su edad, señor Arturo? Tengo 51 años. 51 años. ¿Hace cuánto tiempo estuvo el UDEM? Pues mira, me gradué en el 90. Ajá. 90, pues ya 18 años, 19 años. Ok. 19 años que me gradué del UDEM. ¿Y cómo se enteró del UDEM? Bueno, yo cuando estaba, lo que yo quería estudiar era diplomacia, en su momento, cuando yo salí de la prepa. Pero esa carrera pues no existía aquí, entonces mis opciones era la Ibero, o era la UNAM, o era irme a México. Entonces, esa fue mi primera intención. Apliqué en la Ibero, me aceptaron. Ya era un punto en el que yo me iba a ir para México. Y mi papá se enteró de que había una nueva carrera que en su momento tenía el nombre de licenciado en Estudios Internacionales. Era un licenciado Ponciano Murillo y no me acuerdo si era Humberto Benavides, que formaron la carrera en ese año, que fue en el 85. Y fui de la primera generación que entró a esa carrera, entonces estoy hablando ya de hace un chorro de tiempo. Y fue así como me enteré de la UDEM, porque estábamos buscando opciones para una carrera. Al final del día no era diplomacia, era más comercio, mezclado un poquito con diplomacia, pero era una carrera que se veía interesante. Perfecto. Y tenía buenas opciones porque tenía asociación con una fundación que estaba en Washington, que se llamaba Fulbright, donde había intercambios de profesores, entonces pues lo hacía muy atractiva la carrera. Gracias. ¿Cuál fue el proceso de decisión para estar en el UDEM? Pues ya más o menos... Pues como te digo, yo quería, obviamente para mí era muy atractivo irme para México porque era una experiencia, pero pues en aquellas épocas mi familia prefería que me quedara aquí, existía la opción. La UDEM era una universidad pues relativamente nueva, pero ya reconocida, y lo vimos como una buena opción. Me entrevisté, apliqué. En esa época no era un examen tal como de admisión, sino más bien era hacer un examen de inglés que en esa época era el TOEFL. Entonces apliqué con el TOEFL, aprobé y ya me quedé en esa. Eso fue principalmente, no había opciones, el TEC no la tenía la universidad. Ahora tienen opciones parecidas porque era una experiencia, pero pues en aquellas épocas mi familia prefería que me quedara aquí, existía la opción. La UDEM era una universidad pues relativamente nueva, pero ya reconocida, y lo vimos como una buena opción. Me entrevisté, apliqué. En esa época no era un examen tal como de admisión, sino más bien era hacer un examen de inglés que en esa época era el TOEFL. Entonces apliqué con el TOEFL, aprobé y ya me quedé en esa. Eso fue principalmente, no había opciones, el TEC no la tenía la universidad. Ahora tienen opciones parecidas. En esa época la Universidad de Monterrey fue muy pionera porque fue la única que tuvo visión. Estoy hablando que en ese momento, cuando ellos implementaron esta carrera, no había tratado de libre comercio, no había ningún tipo de negociaciones que tuviera México con otros países. Lo que había en esa época era el GATT, que era principalmente lo que definía las relaciones de comercio exterior de México con otros países. Perfecto. ¿Qué significa para usted la UDEM? Bueno, mira, la UDEM, alma mater, yo en un principio a lo mejor como muchos no vemos tanto la trascendencia de la carrera en lo que hacemos, pero yo te puedo decir que sí me influyó mucho en mi carrera profesional, ha tenido mucho que ver. Muchas de las materias, mucho del sentido que le dieron a la carrera me sirvió. Yo empecé trabajando como comprador internacional en John Deere, luego cambié al área de ventas como exportaciones en varias empresas. Estuve en una empresa, no recuerdo el nombre, RCI creo que era, y luego entré a Philips y luego entré a Frisa, todo en el área internacional. Entonces, de una manera sí influyó el background que yo tenía de la universidad. Es bien importante porque
ahorita que lo mencionas, había materias que no entendíamos para qué era. Por ejemplo, había una, por ponerte un ejemplo, se llamaba antropología social. Ah, sí, también lo tenemos ahorita. Entonces dices tú, bueno, pues antropología social, ¿cómo me va a ayudar en mi carrera? Porque en esa época ya tú, joven, dices, bueno, pues yo realmente quiero ver materias que me vayan a decir, no sé, si fueras ingeniero que quieras ver ciertas cosas que te digan algoritmos o electrodinámica o lo que tú quieras, porque crees que te va a funcionar más adelante. En el caso de nosotros decíamos, bueno, antropología social, ¿cómo me va a ayudar? Y realmente era un estudio y entender un poquito más a fondo el pensamiento social de una sociedad como era la americana. Entonces tú decías, bueno, pues ya los entendí, ya sé mucho de su historia, de su forma de pensar, pero realmente te das cuenta que más adelante sí te influye, sí te ayuda mucho a resolver y a entender por qué ellos toman ciertas decisiones. Entonces, pues hay materias que no tenían sentido, pero con el tiempo Sí, te das cuenta lo que... fueron teniendo. Ok. Sí. ¿Cómo crees que pasa el UDEM de generación en generación? Bueno, definitivamente hay una evolución importante en la UDEM. De cuando yo estuve, desde términos de infraestructura, desde términos de opciones para estudio, pues eran mucho más limitadas de lo que es ahora. Ujú. Yo creo que el sentido humanista que tiene la universidad sí te influye, sí te marca y sí es muy importante. Yo realmente no sé, no estoy seguro como para poder hacer un juicio, decirte, ¿sabes qué? Creo que le falta esto a la UDEM. De percepción creo que como ustedes van evolucionando, o no ustedes, como está evolucionando en sí la industria y la forma de hacer negocios, cada vez las empresas requieren menos gente y hay más empresas con menor número de gente o mucho más entrepreneur o mucho más gente que abre pequeños negocios que pueden llegar a ser tan rentables y te pueden ofrecer un estilo de vida muy, muy padre sin tener que ser un Vitro o un Cemex o etcétera. Yo no creo que Cemex ya tenga la cantidad de gente que tenía hace 20 años. Entonces, creo que ahí yo no sé qué tanto estén preparándolos en la UDEM con el sentido emprendedor, que yo oigo mucho, por ejemplo, en universidades como el TEC. Ajá. Creo que el TEC sí está haciendo muchas cosas En ese ámbito. en ese ámbito y no sé si lo esté haciendo la UDEM. Ojalá y lo esté haciendo, pero creo que sería algo en lo que tendrían o todavía hay una área de oportunidad. Sin embargo, creo que el sentido humanista que le dan, los valores que fomentan, van mucho más de lo que te puede dar otra universidad. Son muy diferentes y sí te marcan. Yo veo a la gente que estudia en la UDEM y que sale de la UDEM con valores muy sólidos. Yo creo que eso lo hacen mejor que ninguna otra universidad. Perfecto. En una palabra, define al UDEM. Ay, híjole, muy difícil. Una buena pregunta, yo te diría. Para mí la UDEM sería, yo lo consideraría el punto de partida Punto de partida. para nosotros como profesionistas, es el trampolín, es nuestro punto de partida. Perfecto. ¿Sirvió el UDEM en su formación para el desarrollo de sus habilidades? Oh, claro, sirvió mucho, o sea, yo, como te digo, o sea, muchas cosas en su momento no las entendí, pero siempre ha sido un respaldo para muchas de la formación que tuve. Hay muchas cosas, yo creo que uno estudia una carrera y nunca, muchas veces, a lo mejor en un 50, en un 60% termina siendo algo diferente a lo que tú pensaste que ibas a hacer. A lo mejor un administrador termina poniendo un negocio de climas o por ejemplo, en mi caso, yo tuve que meterme, ahorita mi puesto es administrando una planta, nada tiene que ver con lo que estudié, pero, pero creo que sí, ese es, como te digo, esos fundamentos, eso que me ayudó a iniciar y tener valores y tener una estructura para arrancar y luego tú mismo ir formando es lo que te permite. Entonces, pues yo te diría que sí, sí. Muy bien, Arturo.
¿Y recomendarías el UDEM? Sí, no, tanto le recomiendo que mi hijo estudie en la UDEM. Ah, ok. Entonces, él tenía otras opciones. Yo la verdad no presioné mucho. Él presentó examen en algunas y la verdad que él se entusiasmado por la UDEM. Yo le dije que para mí me había servido. Yo la recomendé. Mi hermana también es egresada de la UDEM. Ok. Entonces, pues nos hemos formado ahí. La mayoría de mis hermanos estuvimos ahí. Y ahora pues estas generaciones pues seguimos apoyando y estando todavía creyendo en el mismo sistema. Perfecto. ¿Cómo te sientes conectado con UDEM? Fíjate que ahorita la única conexión que tengo es mi hijo. Es la manera, pues, digo, y es una manera importante ser reconectado con UDEM. Sigo viendo lo que está haciendo la UDEM. Entro al portal, tengo acceso a un portal como papá al portal de la UDEM y vas enterándote. Y desgraciadamente no seguí haciendo estudios de la UDEM, seguí haciendo estudios, pero ya no fue dentro de la universidad, decidirme por otro lado, pero no hubiera sido una mala decisión estar en la UDEM y la verdad que es la única manera ahorita como me mantengo es a través del portal y ver algunos comunicados, tengo algunas invitaciones para educación continua, entonces más o menos eso es lo que... No, señor Arturo, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.